Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Voces, el ciclo de Movistar en el que tenemos conversaciones, esperamos que interesantes, con voces, personas interesantes también, sobre temas relevantes, temas que entran ya en nuestras vidas cotidianas y en los que tratamos de hacernos preguntas algo diferentes a las del día a día. Este Voces está enmarcado en Movimiento Azul, una iniciativa con la que Movistar quiere acompañarnos en dos sentidos, a través de impulso digital en un uso responsable de la tecnología y a través de acción ambiental en una búsqueda de soluciones y de compromisos que contribuyan a la sostenibilidad y a afrontar la actual crisis climática. Soy María Zavala, periodista, autora del libro Ser padres en la era digital, y en estos episodios de Voces en los que hablamos de sociedad, tecnología y sostenibilidad, tratamos, como digo, de tener esas conversaciones interesantes, y hoy vamos a hablar no de derecho ni de leyes, pero un poco de derecho y un poco de leyes. Gracias a Movistar por acogernos en su espacio de Gran Vía, gracias a los que nos estáis viendo. Y voy a hacer un poco la introducción del tema antes de presentar a nuestro invitado de hoy. La Constitución española, que es como yo una señora de mediana edad, muy cercana ya a los 50, incluye en su contenido menciones a derechos fundamentales y libertades públicas, a derechos y deberes de los ciudadanos, y prevé una serie de garantías de distintos tipos para que esos derechos sean protegidos. Desde los últimos años en los que la revolución digital nos ha cambiado la vida de muchas maneras, se ha empezado a hablar también de los derechos digitales. Y sin embargo parece como que siempre son otros los que tienen que velar por estos derechos, y se habla además mucho más de los derechos que de los deberes. Y lo que yo pienso, y quizás es el punto de partida de nuestra reflexión, es que para reclamar que otros protejan nuestros derechos es importante que nosotros conozcamos esos derechos. Para ser capaces nosotros de defender, de ejercer de alguna manera la defensa de nuestros derechos, tenemos también que reconocerlos, y para ser capaces de respetar los derechos de los demás mientras ejercemos los nuestros, también habrá que ser capaz de entender nuestros derechos. A lo mejor parece muy difícil, pero yo creo que no. Para ayudarnos a hacernos preguntas, algunas incómodas, otras no tanto, sobre todos estos temas, tenemos hoy a Borja Atsuara. Bienvenido, Borja. Muchas gracias. Que es experto y es amigo. Borja Atsuara es abogado, consultor y profesor universitario, experto en Derecho Digital, Privacidad y Protección de Datos, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y doctorado en Filosofía de Derecho y Filosofía Moral en la misma universidad madrileña. Es profesor de Derecho Digital, Nuevas Tecnologías y Protección de Datos en la Universidad de Villanueva y de Filosofía del Derecho en la Complutense. Entre los cargos profesionales que ha desempeñado en los últimos años, director del Gabinete del Secretario de Estado de Cultura, director general para el Desarrollo de la Sociedad de la Información del Gobierno, director del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, director general de Redes. ¿Por qué está aquí? Pues porque, como acabo de resumir, lleva un rato en esto de las nuevas tecnologías y su relación con nuestros derechos y deberes. Ha participado desde los años 90 en la elaboración de prácticamente o todas las leyes españolas relacionadas con el derecho digital, porque parece que va a seguir por aquí. Es miembro del grupo de expertos para la elaboración de la Carta de Derechos Digitales, y porque es amigo y por lo tanto creo que además de saber mucho, lo sabe explicar muy bien. Borja, cuando hablamos de derechos y deberes digitales, ¿de qué estamos hablando? Bien, pues realmente, aunque yo digo que soy experto en derecho digital, enseguida digo que eso no existe. ¿Por qué? Porque los derechos no son digitales, son los derechos en el entorno digital. Y al final, cuando hablamos de derechos y deberes digitales, hablamos de cómo garantizar el ejercicio de nuestros derechos, que no son digitales, en el entorno digital. Que son los derechos de toda la vida, de la Constitución, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Lo que ocurre que parecía que había que reafirmar que esos derechos también se deben respetar en el entorno digital. Y lo mismo con los deberes. Cada derecho pues, es una moneda, que el reverso es un deber. Pues también tenemos deberes, y entonces las leyes que se han ido haciendo para aplicarse en el entorno digital muchas veces era simplemente para recordar que los mismos derechos y deberes que tenemos, por ejemplo, cuando firmamos un contrato, que tenemos derechos y deberes y contraprestaciones, se aplican a los contratos electrónicos o digitales, que es, por ejemplo, la primera ley que se hizo, la de comercio electrónico. Bueno, pues ahora nos parece, pues es una verdad de perogrullo, pero es que en el año 2000, que es cuando se aprobó la directiva, o el 2002, cuando se aprobó la ley española, había que decir que los contratos digitales tenían la misma eficacia y obligaban a ambas partes que los contratos manuscritos. Pero claro, la gente dice, bueno, pero ¿cómo si yo firmo en el ciberespacio algo y no en un papel?
pues puede tener la misma eficacia. Pues tiene la misma eficacia, ahora ya nos parece obvio, ¿no? Porque el comercio electrónico se ha desarrollado. Pero tú imagínate, al principio, ¿quién se iba a atrever a comprar algo por Internet si no sabían si lo que había firmado tenía eficacia y era obligatorio o no era obligatorio? Me resulta curioso que hayas empezado poniendo estos ejemplos de contrato, porque llevo un momento la conversación a los riesgos que corremos las personas en entornos digitales, los menores también, pero en realidad todos, ¿no? Se habla mucho de una estratificación de 4 tipos de riesgo: riesgo de contenido, claro, es obvio; riesgo de contacto, con quien entramos en contacto a través de entornos digitales; riesgos de conducta, ajena o nuestra, lo que estamos haciendo, lo que hacen otros; y el riesgo de contrato, que es un riesgo que en realidad, y especialmente en el caso de la infancia y la adolescencia, se habla muy poco de él, pero al final es ese riesgo en el que tú no eres consciente, no ya porque firmes un contrato o hagas una compra o cualquier otro tipo de transacción, sino cuando tú consientes en unos términos de uso de cualquier producto o servicio digital, no solo una red social, sino cualquier producto o servicio que ninguno nos leemos, porque cumple 2 cosas: el lenguaje farragoso del mundo legal y la enorme longitud y dificultad o poco facilidad de usuario que presenta el propio producto o servicio digital, ¿no? Entonces se habla muy poco de este riesgo de contrato, porque estamos muy poco acostumbrados a entender que solo incluso cuando descargamos una app y empezamos a usarla y nos creamos un perfil, estamos consintiendo a una serie de cosas para con otros, que muchas veces, de hecho, incluso son empresas que están en países de todo a saber dónde, ¿no? Bueno, yo soy un poco crítico con esa visión. ¿Por qué? Porque los términos y condiciones de uso de una plataforma, de una red social o de una aplicación que nos descargamos, que efectivamente nadie nos leemos, yo soy de los pocos que se lo ha leído, porque además pongo una práctica a los alumnos del máster de acceso a la abogacía, los divido por grupos y cada uno tiene que bajarse los términos de uso de una red social y analizarlos, tanto en los temas de libertad de expresión como de propiedad intelectual o, por ejemplo, de protección de datos, ¿no? Y hacemos unos debates y vemos qué cosas están de acuerdo con la legislación europea y qué cláusulas pues van en contra de la legislación europea, ¿no? O son abusivas, ¿no? Bueno, esos términos y condiciones de uso, efectivamente, como bien dices, pero poca gente lo sabe, es un contrato. Yo se lo pregunto a mis alumnos, ¿esto qué es? Entonces la gente muchas veces cree que son como leyes del Parlamento. Dice, no, es un contrato que se llama contrato de adhesión, como los contratos de los operadores de telecomunicaciones, de los proveedores de gas o de electricidad, etcétera, o las cláusulas bancarias que firmamos cuando contratamos un producto. ¿Qué ocurre con los contratos de adhesión, que también se llaman condiciones generales de contratación? Que no solo es que sean farragosas, lo de la letra pequeña, etcétera, y entonces que mucha gente dice, mira, no me lo leo, primero porque es muy largo, segundo porque aunque lo lea, no lo voy a entender. Y estos además están hechos, estos contratos de adhesión, por servicios jurídicos de empresas multinacionales con una tradición jurídica anglosajona que no tiene que ver con la nuestra, con lo cual incluso yo que me dedico a esto, que me los he bajado y me los he leído, pues hay cosas que no casan bien con la tradición jurídica española, europea. Pero lo peor no es eso, es que aunque te los leas y aunque los entiendas, no los puedes negociar. Ya. Y entonces yo digo que habría que sustituir el botón de he leído y acepto los términos y condiciones de uso por una lata de lentejas, porque es, si quieres las comes y si no las dejas. No hay otra. Yo no puedo llamar a Mark Zuckerberg, no a Elon Musk, decir, oye, mira, Elon, Esto no me parece bien. Esta cláusula me la vas a quitar, pero te mando un borrador como hacemos con otros contratos, ¿no? Entonces, al final, lo que dice el Tribunal Constitucional, lo ha dicho de pasada en alguna sentencia, es que ese consentimiento está muy diluido, porque nosotros no podemos negociarlo. De hecho, por ejemplo, nos ha ocurrido con las cláusulas bancarias de contratos de algunos productos bancarios que se han podido impugnar algunas cláusulas que eran abusivas, gracias a que la Ley General de Consumidores y Usuarios permite impugnar cláusulas abusivas. Pero ahí estamos, yo creo que un poco retrasados, porque no lo tendría que hacer cada usuario, lo tendría que hacer la administración. O sea, tiene la administración la potestad de que las empresas, cuando son condiciones generales de contratación, le envíen antes de comercializar un producto o servicio para que la autoridad lo revise. Y sí que la autoridad le puede imponer a una empresa, aunque sea una multinacional, que, oye, mira, estas cláusulas van contra la legislación española o la legislación europea. Así que ya me las estás quitando si quieres prestar servicios en España, en Europa. Y eso no lo hace y lo tendría que hacer. No pueden obligarnos a nosotros, los usuarios, que no somos especialistas, primero a leérnoslo. Y segundo, si vemos que algo no nos parece bien, ¿qué hacemos? Nos obligan a ir a los tribunales a cada uno a impugnarlo.
Dice, pues yo creo que ya va siendo hora de que cada una de las autoridades, por razón de la materia, ¿no? En protección de datos, en propiedad intelectual, en lo que sea, por ejemplo, hay un problema ahora con estafas en criptomonedas que hacen además anuncios utilizando la imagen de famosos, de medios serios. Bueno, la CNMV está muy preocupada. Bueno, pues cada autoridad en su materia tiene que vigilar los términos y condiciones de uso de cada plataforma para ver si se adecuan o no se adecuan a la legislación española y a la europea. Y dice, oye, si ya lo ha visto la Agencia de Protección de Datos, no me lo tengo que ver yo. Ya ha dicho que estos términos y condiciones de uso cumplen el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Entonces, que no nos obliguen a cada uno de nosotros a leernos todas y cada una de las cláusulas, ¿no?, de todas las aplicaciones y de todas las plataformas, porque no tendríamos vida, no nos daría la vida. Bueno, pues qué importante esto, porque muchas veces cuando se divulga sobre el tema de los términos de uso, normas y términos de uso de los productos o servicios digitales que utilizamos, parece como que si no te lo has leído has hecho mal, y esto nos dice que tenemos una autoridad detrás que también nos puede echar una mano. La autoridad nos echa una mano también volviendo a los derechos, creando la Carta de Derechos Digitales, en la que tú has participado. Sí que me gustaría saber un poco el porqué de esta iniciativa, lo puedo imaginar, pero nos lo cuentas. Sí. Y también hacer un repaso breve a algunos de los derechos más relevantes por su presencia en nuestras vidas digitales que tú crees que están contemplados y defendidos o previstos en esta carta. Sí. A ver, la iniciativa surgió en el año 2017-18, ¿no? Y estuvo a punto de presentarse. Lo que pasa que fue cuando hubo un cambio de gobierno y se retomó con el nuevo gobierno, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Que también se incluyó, antes de que saliera la Carta de Derechos Digitales, en el proyecto de ley de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos, un título 10 que se llamaba Garantía de Derechos Digitales. Personalmente soy muy crítico y nunca se debió haber incluido ese título en una ley porque no tiene que ver con protección de datos, o no solo con la protección de datos, sino también el derecho a la desconexión digital o a la educación digital. Pues eso no tenía nada que ver con la ley de protección de datos. Yo creo que esto es en técnica legislativa, se llama una morcilla. Pues se incluyó una morcilla muy gorda, porque es todo un título, en la ley de protección de datos, que lo mejor que podían haber hecho era hacer una ley independiente. Pero la carta fue otra cosa. No se trataba de hacer un texto normativo, porque no lo es, sino una especie de recopilación, por un lado, porque ya desde el año 92, que fue la primera ley de protección de datos, pues ha habido mucha legislación de aspectos del mundo digital. Pues era recopilar los principales derechos que ya están reconocidos, o sea, que no se reconocía por primera vez, pero una especie de recordatorio y de los más importantes. Es como una especie, pues lo que antes decíamos, de derechos fundamentales de la Constitución en el entorno digital, con algún añadido que sí se ha desarrollado en leyes y que no estaba en la Constitución. Por ejemplo, la identidad digital, que es importantísima. Sin embargo, en la Constitución no hay ningún derecho fundamental a la identidad. Está el derecho a la intimidad y el derecho a la propia imagen y al honor, pero no está reconocido el derecho a la identidad. Y sin embargo, en el entorno digital, la identidad digital es muy importante. O, por ejemplo, otro derecho que no se había ni siquiera consagrado con ese nombre, que es el derecho al pseudonimato, ¿no? Que esa fue mi aportación a la Carta de Derechos Digitales. Me siento muy orgulloso porque ya existía tanto en el propiedad intelectual, que es el derecho al uso del seudónimo, como en protección de datos, que se llama la pseudonimización. Pero no había un derecho al pseudonimato. Y creo que es muy importante y muy vinculado a la libertad de expresión que en las redes sociales podamos utilizar, se reconozca nuestro derecho a utilizar un seudónimo. Porque además cíclicamente hay un debate de algunos que dicen, no, tenemos que ir con el DNI en los dientes, identificarnos plenamente. Bueno, pues hay gente que no podría expresarse libremente, porque por su vida profesional, lo que sea, pues tiene que ser más comedido, etc. Eso, la gente que está en contra del seudónimo dice, no, es que solo se utiliza para insultar y atacar. Y que, bueno, pues mira, yo conozco a gente con nombre y apellidos maleducados. Y gente con seudónimo que dicen cosas muy sensatas. O sea, que eso no tiene que ver. Otro tema es que el seudónimo, por ejemplo, se puede levantar por un juez cuando alguien comete un delito. Entonces, el seudónimo es el término medio, virtuoso, entre la identificación plena y el anonimato absoluto. Porque los que defienden el anonimato absoluto, lo que en realidad defienden es la impunidad en Internet. Y yo soy partidario, porque soy de derecho, el que la hace, la paga. Y entonces que si alguien bajo un seudónimo comete un delito, pues se le pueda levantar por un juez y solo por un juez
el seudónimo para saber quién está detrás. Hay un punto, vamos a variar o a segmentar, ¿no? Vamos a hablar de infancia. En los últimos años se ha hablado con enorme intensidad, porque el tema ha llegado por fin al debate político y al debate público de una manera superior a los años previos, ¿no? De proteger a la infancia en entornos digitales, y de una manera intermitente en los últimos meses van saliendo, bueno, por supuesto, los dictámenes o las recomendaciones de los grupos de expertos, ¿no? Y menciones a la necesidad de proyectos de ley, futuras leyes, futuras regulaciones, futuras normativas. Y entonces aquí tengo dos preguntas, a lo mejor una se nos olvida y volvemos allá luego, pero mi primera pregunta no tiene que ver con infancia, si quieres la dejamos para después. ¿Hacen siempre falta leyes nuevas por el mero hecho de que estemos hablando de derechos en entornos digitales? Y la segunda pregunta tiene que ver con la infancia, si es la protección de la infancia en entornos digitales susceptible de solucionarse, o sea, de conseguirse a través de leyes. Te pregunto esto porque tú y yo, que nos conocemos desde hace años y muchas veces yo trabajando con familias les hablo de soluciones que ya existen para que ellos entiendan no que es legal, ilegal o alegal, sino que hay distintas maneras de proteger a nuestros hijos, ¿no? Entonces, desde el 18 tenemos el Reglamento de Protección de Datos o la Ley de Protección de Datos en el 19, que dice que por debajo de los 14 un menor no puede consentir en el tratamiento de sus datos y, por lo tanto, tú tienes que ejercer tu deber de tutor, guardián de lo que pase con ese niño en un entorno digital. Y sin embargo, esto es algo que ni se publicita, ni llega a la gente, ni las familias lo saben y por lo tanto no actúan, o si lo saben, no actúan tampoco. Con lo cual no sé de qué ha servido que esa ley estuviera ahí, más que para quienes os dedicáis a la ley lo sepáis, ¿no? Muchas preguntas en una. Sí, Empiezo por donde quieras. A ver, yo empiezo por una reflexión genérica, y es que yo he sido asesor parlamentario también en ese currículum que has puesto muchos años, ¿no? ¿Cuál es mi impresión? De que se hacen demasiadas leyes. De que además el origen parlamentario de las Cortes, los reyes convocaban a Cortes y las Cortes se reunían una vez o dos veces al año. Y para aprobar los impuestos, que era lo más importante, y luego pues fueron... El hecho de que haya Cortes permanentes, pues parece que tienen que estar haciendo leyes permanentemente. Y no me quejo porque sí se pueden modificar, actualizar leyes. Pero el problema es que la gente cree que los problemas se solucionan con leyes. Y yo me he dedicado media vida o toda mi vida profesional, ¿no?, a hacer leyes y modificar leyes. Y la conclusión que tengo es que será por leyes. Si leyes tenemos para dar y tomar, lo bueno sería que se aplicaran y sobre todo que se dotaran de medios. Y entonces ahora, por ejemplo, se está tramitando un nuevo proyecto de ley de protección de los menores en los entornos digitales. Pero si es que teníamos ya no sé cuántas leyes con lo mismo que se está previendo ahora en el proyecto de ley, pero no se han puesto en la práctica y no se han dotado de medios, sobre todo, por ejemplo, a los cuerpos y fuerzas de seguridad para poder perseguir los ciberdelitos para los menores y para los no menores, ¿no? Entonces, muchas veces digo, otro proyecto de ley, diciendo, pero, por ejemplo, si las garantías para los menores frente a contenidos, pues eso está en el Código Penal, en el Reglamento General de Protección de Datos, en la Ley General de Comunicación Audiovisual, la obligación de las plataformas de verificar la edad, eso ya estaba. Pero ¿qué ocurre? Que como no había una disponibilidad de tecnología 100% segura para la verificación, pues se va dando, como dicen en el rugby, patada a seguir hasta otra ley, y se vuelve a repetir, y se vuelve a repetir. Y además no se llega a multar nunca a las plataformas porque la excusa es que todavía no hay tecnología disponible. Y hay un gran debate sobre si se debe verificar la edad de todos los usuarios o no. Y entonces volvemos a repetir las leyes, como volvemos a repetir muchas veces los presupuestos generales del Estado, políticas que no han dado resultado. Y entonces llega un momento que dices, ¿no convendrá parar, revisar lo que tenemos, lo que no funciona, anularlo, derogarlo y centrarnos en lo que funciona? Porque si no, simplemente la respuesta cuando hay un caso que salta a la prensa de un político que dice, bueno, hay que aumentar las penas o hay que hacer una nueva ley. Dice, pero si será por leyes, si leyes tenemos. Yo no digo que no haya que actualizar o adaptar al entorno digital determinadas leyes. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Como la ley de comercio electrónico, pues era adaptar las leyes de comercio al entorno digital. O la ley de administración electrónica. Pero llega un momento en que lo que hay que hablar es de lo sustantivo, que es pues, la protección de menores, el comercio, la administración o los delitos. Porque lo importante es que se cometa el delito, por ejemplo, de estafa. Da lo mismo que sea con el timo de la estampita
aquí en la calle, no, un trilero o con phishing. Y además las leyes no tienen por qué incorporar los términos tecnológicos. En el Código Penal no aparece la palabra phishing, ni grooming, ni nada, pero la conducta es la misma, sea presencial o sea electrónica. Con lo cual dices, ¿es bueno que se vaya adaptando a la tecnología? Y dicen, pues depende. A las nuevas formas de comisión de ciertos ciberdelitos, pues está bien, porque a lo mejor eran delitos que no se podían cometer en el entorno físico y sí en el entorno digital. Pero luego no existe el vacío legal. Por ejemplo, las deepfakes. Dicen, no, hay que hacer una ley de deepfakes. Pero sí, desde el 2015 está incorporado el delito de pornografía infantil virtual. Y no hace falta poner deepfakes, porque da lo mismo que se haga con inteligencia artificial que con Photoshop. Y ya había Photoshops porno desde los años 90. Lo que pasa es que antes lo hacía gente que sabía mucho de Photoshop y ahora lo puede hacer un niño de 12 años con un botón. Pero el delito es el mismo. Sin embargo, de alguna manera parece, especialmente en el caso de proteger a la infancia de todo, porque lo que queremos como sociedad es proteger a la infancia de todo, no tanto prepararla como protegerla, que parece que necesitamos leyes para que sean esas leyes las que nos dicten lo que debemos hacer para ser buenos o malos padres, ¿no? Entonces pedimos una ley que nos diga a qué edad les podemos dar tal o cual acceso a tal o cual producto o servicio digital. Yo tengo una visión no tan optimista. La gente necesita leyes para quitarse la responsabilidad. Y entonces yo lo que no entiendo es que un padre diga que quiere que el Estado, a través de leyes, prohíba a su hijo el uso del móvil que él le ha regalado. Dice, pues si tú se lo has regalado, tendrás que poner tu ley. Claro, supongo que el padre lo que dice es, no, hijo, no te puedo comprar un móvil antes de los 16 porque hay una ley que lo prohíbe, Por eso, ¿no? entonces se quita la responsabilidad, que eso es un proceso de infantilización que hemos sufrido, donde nadie quiere ser responsable de sus actos. Ni los padres, cada vez que hablamos de las leyes de protección de los menores en entorno digital, yo digo, hay un artículo que se os olvida, que no es nada tecnológico, que es un artículo del Código Civil donde dice que los padres tienen el deber de vigilar a sus hijos menores de edad. Punto. Y además son responsables económicamente de lo que hagan sus hijos, tanto en el mundo físico, si hacen un destrozo, una gamberrada, como en el entorno digital. Y es más, yo últimamente siento ponerme dramático, pero es que también hay un artículo en el Código Penal que pueden detener a unos padres por abandono de sus hijos. Y hay noticias donde la policía ha ido a detener a unos padres que se habían ido de juerga por la noche y habían dejado abandonados a sus hijos pequeños. Y les detienen y además incluso les pueden quitar la custodia. Pero no nos planteamos qué responsabilidad tienen los padres que abandonan a sus hijos en el entorno digital sin ninguna protección y que están muy contentos porque no les dan la lata. Bueno, pues a lo mejor tenemos que llegar a un caso en que se detiene a unos padres o se le quita la custodia porque sus hijos están en el entorno digital, igual que aquí a nadie se nos ocurriría dejar en un barrio de mala muerte a nuestros hijos solos, pues están en barrios de mala muerte en el entorno digital sin que lo sepan sus padres porque no han hecho ni el más mínimo esfuerzo. No quiero decir que incluso al padre más diligente el hijo le puede engañar y entrar donde no debe, pero ha hecho todo lo que debía, ha puesto control parental, ha hablado con su hijo de las cosas que ve y a dónde accede en Internet, porque no es todo tecnología y medidas de control, es comunicación. Y los padres muchas veces le dan el móvil o la tablet al niño para que no moleste, para no hablar con él. Es casi un capítulo de Black Mirror, pero bueno, es verdad que es la realidad. Empezaba hablando de infancia, voy a subir un poco a la adolescencia. En todos mis años de divulgación y de trabajo con familias y hablando también con toda la gente que se dedica desde el ámbito de la academia a investigar sobre la relación entre personas, especialmente menores de edad, y el mundo digital, en los últimos años se ha empezado a hablar de un concepto que ha venido a llamarse desconexión moral, en el sentido de que hablamos tanto con nuestros adolescentes sobre esto es el mundo real y esto es el mundo digital, y el real es el real y el digital no es tan real como el real. Sí. Que empieza a producirse un fenómeno de desconexión moral en ellos, en el sentido de que tienen muy claro que en el mundo real hay cosas que están mal y que están bien, y que si haces las que están mal te arriesgas a unas consecuencias, y que el digital es menos real y por lo tanto si haces según qué cosas, uno, el anonimato te puede proteger, y dos, no está tan mal porque no es real de todo. Sí. Tú hace unos años ya, para un libro, Los nativos digitales no existen, y luego fuiste remozando de distintas maneras, creaste unas tablas sobre derechos y deberes de los adolescentes en la era digital, que yo utilicé mucho en mis formaciones
no como advertencia o meter miedo a los chavales, sino como tratar de hacerles conscientes a ellos y a sus padres de que todos tenemos derechos y deberes en general y también en lo digital. Por ponerte un ejemplo, yo tengo el derecho de velar por mi hijo y de velar por su privacidad. Luego intentemos los padres no caer mucho en lo del sharing y compartir la vida privada entera de nuestros hijos en Internet, pero ellos, mis hijos, tienen el derecho también de a lo mejor no sobreexponer la intimidad familiar en el mundo digital y por lo tanto, si se van a grabar bailando un baile, pues que no salga yo detrás, al fondo, en el salón, en pijama. Por ponerte un ejemplo muy tonto de tus tablas, ¿no? Pero me gustaría saber un poco cómo ves tú este tema cuando ya no tienes niños pequeños a los que aparcas o no aparcas delante de la pantalla o no es tan sencillo como permitir o prohibir pantallas, sino tienes adolescentes. ¿De qué manera el hecho de que ellos sean conscientes de cuáles son sus derechos pero también sus deberes puede ser importante en general en sus vidas, no solo en lo digital? Sí. Bueno, a mí me pasa como a ti que una cosa es lo que soy profesional del derecho y que me he dedicado además al derecho digital y otra cosa es que soy padre de 3 monstruos y he criado que son además unos millennials y otra generación Z, ¿no? Bueno, y los he criado y bueno, había otras redes sociales, por ejemplo Twenty, que ya no existe. Muy boomer esto. Bien, pero esa es mi hija. Y luego se arrepintió y le pareció muy bien que hubiera desaparecido porque las fotos que colgaba, alguna la recuperó y se avergüenza mucho, ¿no? Y las cosas que decía. Bueno, yo lo que he intentado siempre con mis hijos y luego como experto en derecho digital es aplicar un poco el sentido común, ¿no? Porque el derecho además tiene que ser razonable. Y cuando hablamos de derechos y deberes, la gente piensa en contratos o en leyes, etcétera. No, sí es muy fácil. Por ejemplo, ¿cuál es el primer deber de un padre cuando educa a sus hijos? Y entonces hay gente que dice, no, la educación en valores. Ya, pero ¿en qué valores? Entonces la gente dice, bueno, en los derechos fundamentales, ya, pero vamos a ser más concretos. Los derechos fundamentales, ¿no? El derecho al honor, la intimidad, la propia imagen, la libertad de expresión, etcétera, está muy bien, pero es en positivo, en el mundo Power Flower, ¿no? Y entonces, como es un mundo ideal donde se cumplen los derechos fundamentales, entonces, como a mí me gusta ser más concreto, ¿cuál es el reverso de los derechos fundamentales? El Código Penal. La primera obligación de un padre es que su hijo no sea un delincuente, porque todos los padres están muy preocupados de que sus hijos sean víctimas de acoso, pero no se preocupan de que su hijo sea un acosador. Con lo cual hay que educar a los niños y a los adolescentes para empezar en los valores del Código Penal, para que no cometan delitos, para que sepan que el acoso es un delito, que el exponer con una aplicación de inteligencia artificial desnuda a una compañera es un delito, que es un delito contra la intimidad, o incluso pornografía infantil. Yo no estoy muy de acuerdo con que sea pornografía infantil entre menores. Yeah. La pornografía infantil es de un mayor a un menor de edad. Pero bueno, digo, tendremos que ver, simplemente con las estadísticas del Ministerio del Interior, de qué delitos se cometen contra menores o entre menores para educar a nuestros hijos, primero para que no sean víctimas, pero luego para que no los cometan. Porque cuando un padre se da cuenta de que su hijo es un acosador, no lo puede aceptar porque él cree que es muy buen padre o buena madre y entonces piensa, ¿en qué nos hemos equivocado? Y dice, más bien tiene que pensar qué no hemos hecho, qué no hemos estado atentos, por qué no le hemos preguntado sobre las cosas que hace con sus amigos en Internet, en las redes sociales, igual que cuando van a salir y dice, bueno, ¿y con quién vas? ¿Por qué no preguntas con quién te conectas? ¿En ese grupo quiénes estáis? ¿Qué es lo que hacéis? Pues mamá, nos estamos riendo de un pringao, no sé qué. Y hablar del tema, ¿no? Entonces, yo creo que además los padres, lo hemos hablado tú y yo alguna vez, tienen como la presión de que tienen que ser los padres y madres perfectas. Y entonces eso les hace alejarse de la realidad. Y entonces cuando ocurre algo, lo primero dicen, no, mi hijo no ha podido ser, porque mi hijo no es así. Y tú sabes cómo es tu hijo, tú sabes lo que hace tu hijo cuando no te ve. Y entonces lo de la desconexión moral, pues pasa un poco como cuando estamos en el coche y con las ventanillas subidas y empezamos a gritarle a todos los demás. Bueno, pues con la pantalla por medio y encima los que se creen el anonimato, porque digo que se lo creen, y deja más huella digital un crimen en Internet que un crimen en el espacio físico. O sea, que es preferible asesinar a alguien en la calle que hacer algo por Internet porque dejas huellas por todas partes. Pero eso lo han creído y entonces además se construye un personaje desde el que dicen cosas, por ejemplo, como troll, ¿no? Como hater, que no dirían cara a cara.
y que son personas perfectamente educadas presencialmente y que se transforman, ¿no? Como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde en el mundo digital. Bueno, hasta que tengamos que aceptar que no hay dos mundos. Son dos entornos, pero hay un solo mundo. Y que detrás de una pantalla hay alguien con el trasero puesto en una silla, además en un lugar que se aplica una ley. Y entonces yo creo que el mundo del derecho te ayuda a perder esa noción que había en los inicios de Internet, me acuerdo, en los años 90, donde el ciberespacio era como Isla Tortuga de los hackers, donde ahí no llegaban las leyes. Pues no es verdad, llegan las leyes, porque al final los servidores, los usuarios están en algún sitio donde tienen unas leyes que se le aplican. Qué importante esto. Yo siempre digo que de alguna manera tenemos que, el reto mayor de los padres, las madres hoy en día, siempre, pero hoy en día también, es educar a los hijos que tenemos, no a los que queremos tener, sino a los que tenemos, que bueno, pues tú tienes 3, yo también, pues no son todos iguales, pues muchas veces tienes que ser muchas madres o muchos padres diferentes según el momento, ¿no? Y de alguna manera, en todo lo que tiene que ver con según qué conductas o problemáticas que se producen en el mundo físico, pero también en el digital, el mayor mensaje hacia nuestros hijos es lo que está bien en los dos sitios y lo que está mal, y todos sabemos lo que está mal, porque si te lo hicieran a ti te haría daño, luego que tú se lo hagas a otros. Es un problema también, ¿no? Y hablo yo mucho con mis hijos y en los talleres con estudiantes, hacer trampa está mal incluso si no te pillan. Claro. Entonces, de alguna manera... Yo digo una cosa y es, había una canción, creo que era de Alejandro Sanz, dice, cuando nadie me ve. Y entonces parece que tenemos una moral distinta cuando nadie nos ve, cuando creemos que nadie nos ve, ¿no? Y yo repito mucho lo mismo que dices tú. Primero, el principio, que era de Kant, pero es de sabiduría popular, no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti, por un lado. Pero luego hay otra cosa, por ejemplo, ya frente a las estafas o frente a los acosos o sobre todo del grooming para menores, ¿no? Lo que en Internet parece raro, es raro. Entonces, cuando hay todas estas ciberestafas, sobre todo pues de un paquete en correos o del banco, dicen, qué raro. Dice, no hagas clic. Si parece raro, es raro. Y entonces, lo mejor es abstenerse. El principio de prudencia es que ante una cosa que te parece rara, pues dice, pues no piques, ¿no? Y lo mismo cuando tú estás hablando con otro niño u otra niña y resulta que parece un niño o una niña muy raro, pues dile a tu hijo y dice, pues mira, lo que parece raro es raro. Dímelo a mí, coméntamelo a mí y entonces yo me pondré a hablar con ese niño o niña para ver si realmente es un niño o niña. Vale, vamos a pasar ahora a varios temas sin profundizar mucho en ellos, pero bueno, tratar de navegarlos un poco por arriba. Voy a hablar del derecho a la privacidad, pero también del derecho a la intimidad, porque me parece que hablamos todos de estas dos cosas por encima de nuestras posibilidades y a veces mezclamos o no diferenciamos. En el caso de la privacidad, ¿es lo que tiene que ver con nuestros datos? Bueno, no necesariamente. A ver, este es un tema que necesitaríamos otra sesión solo para él, que es de los que más me gusta explicar, ¿no?, en clase. Primero, lo usamos como sinónimos y no son exactamente sinónimos. En la Constitución española tenemos el derecho a la intimidad. El concepto de privacidad es un concepto más bien de derecho anglosajón, la privacy, ¿no? Y además no son exactamente lo mismo, pero bueno, sí se refieren a algo que tiene que ver. Entonces, siempre digo a mis alumnos que hagan un círculo. Y entonces el círculo deja fuera lo que es público y dentro lo que es privado. Privado viene de privar. ¿Qué significa privar? Que privas del conocimiento algo a los demás y solo lo compartes con tu ámbito privado. De ahí viene privacidad, ¿no? Bueno, pero luego dentro del círculo puedes hacer distintos círculos concéntricos. Y entonces el punto más pequeñito es la intimidad individual. Luego está la intimidad familiar, tanto de pareja como con padres e hijos, como la familia extensa con los abuelos. Y luego viene otro círculo, que es la de los amigos íntimos. Que es curioso porque la Constitución solo habla de intimidad personal y familiar. Pero en España, en el mundo latino, los amigos íntimos son como si fueran tus hermanos. De hecho, la generación Z le llama bro, ¿no? Pues al hermano. Y yo a mi hija le decía que sus amigas estaban más en mi casa que en la suya, que eran hijas postizas, ¿no? Bueno, pues el concepto de intimidad es con quién compartes tú la intimidad, pero luego dentro de la privacidad hay un círculo que es de amigos con los que sales de cañas, te ríes, pero a los que no le cuentas tus secretos íntimos. Luego hay un ámbito privado que no es tu intimidad, con el que no compartes, o tu intimidad física solo la compartes con tu pareja. O sea que la intimidad es algo más reducido que el círculo de privacidad, que se opone a lo público, ¿no? Pero al final
todo lo que tiene que ver con datos personales se refiere a datos de la persona, que pueden afectar tanto a tu intimidad como intimidad personal o familiar, como por ejemplo a tu honor, porque la protección de datos personales solo se vincula a la intimidad, pero a lo mejor hay un dato tuyo que tú no quieres que se sepa porque puede perjudicar a tu imagen o al honor o a la estimación que te tengan o cómo te ven determinadas personas. Con lo cual, yo creo que por eso está en el artículo 18 de la Constitución, donde está el honor, la intimidad y la propia imagen, y luego el 18.4 dice, la ley regulará el uso de la informática para proteger el derecho al honor y la intimidad. Bien. Bueno, ¿por qué? Porque no es tanto el dato. La gente se equivoca y dice, protección de datos, no se protege el dato, se protege la intimidad. Lo que pasa es que ese dato dice algo de ti, que a lo mejor tú no quieres que se sepa. O la imagen, porque la imagen es el dato que más nos identifica. Y entonces, si tú no quieres que tu imagen se publique en las redes sociales y te han hecho una foto sin tu consentimiento, tienes derecho a decir que no la publique. Yo en esto debo decirte que es una de mis máximas frustraciones en cómo se divulga respecto a esto, porque se nos recuerda constantemente que es mejor que no compartamos demasiado en redes sociales, los adultos, los menores, todos, ¿no? Proteger nuestra privacidad, pero realmente se nos explica poco y mal, por ejemplo, a quién podemos o no enviar nuestro DNI por internet, por correo electrónico, por WhatsApp, o si con marcas de agua, o cómo no, y cuándo sí y cuándo no. Y eso es privacidad también, pero ahí no se divulga tanto para que el ciudadano, cada vez que, no sé, una universidad, un banco, una entidad de cualquier tipo, le pide que le mandes el DNI fotografiado o que lo subas a cualquier plataforma, pues no tenemos tanta conciencia de cómo, de alguna manera, defender o reclamar nuestros derechos, ¿no? Pero bueno, da para otro... Pero por ejemplo, para mí, eso no es privacidad. ¿Por qué? Porque tu DNI no se refiere a tu vida privada. Es un elemento para que te identifiquen otros. Aunque se llama de DNI, Documento Nacional de Identidad, no es quién soy yo, porque tú ya lo sabes, no necesitas tener un DNI para saber quién eres. Es de identificabilidad, porque ¿quién da el DNI? La policía. ¿Y para qué? Es para que tú te identifiques ante la policía, ante una administración, para que sepan que eres tú. Pero, insisto, eso tiene que ver más con la dimensión social. Como vivimos en sociedad, los demás tienen derecho a identificarnos según en qué circunstancias, ¿no? Pero no todo el mundo tiene derecho a pedirnos el DNI. Lo que sí tiene derecho a algunos servicios es a que le demos el número, pero no una fotocopia, una copia digital del DNI, porque además se está viendo que los utilizan para hacer estafas y hay gente en España que tiene que ir de juzgado en juzgado diciendo que él no es el que ha cometido la estafa, sino que alguien está usando su DNI. Vale. Me doy por rectificada, pero me sigue frustrando mucho este tema. Otro tema para cubrir de manera lo más rápido que podamos, el tema de la regulación frente a la innovación. En los últimos años vemos que hay distintos bandos. América parece como que es la que defiende más la innovación y le pone todo tipo de oportunidades y escalones y toboganes a los innovadores, especialmente tecnológicos y digitales. Europa está construyendo la fama del conservadurismo y de ser sobre todo, o de apoyarse más en la parte de regular para esa parte de lo ético. Y luego está China, que es como el que está en medio jugando a todos los juegos, ¿no? ¿Es viable un equilibrio en esto? Es decir, ¿solo la innovación, solo la regulación? ¿Se puede innovar en Europa pese a que se protejan tanto nuestros derechos como usuarios y por lo tanto los desarrolladores de productos y servicios vean más limitadas sus oportunidades? Bueno, yo más que un problema entre innovación y regulación, porque yo estoy a favor de la regulación, obviamente, me dedico a esto, es entre innovación e hiperregulación, ¿no? Y eso la culpa la tiene Justiniano en el derecho romano y luego Napoleón con sus códigos napoleónicos. Quiero decir que en Europa tenemos un sistema de código cerrado, donde lo que no está expresamente regulado no se puede hacer. Mientras que en Estados Unidos tienen un sistema de código abierto, que es lo que no está expresamente prohibido, se puede hacer. ¿Cuál de los dos entornos es más proclive o idóneo para la innovación? Pues el de Estados Unidos. Sí. China es otra cosa porque ahí pues manda el Partido Comunista y se puede hacer lo que diga el Partido Comunista, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Acaso Estados Unidos no tiene derechos humanos? Si es la cuna, ¿no?, de la Constitución americana, de la Declaración de Derechos, etcétera. Sí, lo que pasa es que cuando está hiperregulado, tú puedes empezar cualquier actividad y si luego se produce un conflicto, hay un juez que lo resuelve, que sirve de precedente para resolver otros conflictos parecidos. Entonces era un sistema de precedentes y no tanto de leyes. Poco a poco van teniendo más leyes, pero pocas federales. Tienen muchas leyes estatales, en California y tal, pero pocas federales. Bueno,
Entonces, ese entorno es mucho más adecuado para la innovación, por eso surgen las grandes multinacionales, pues en Estados Unidos, antes en California, ahora ya en otros estados, donde por razones fiscales se están trasladando, etcétera. Bueno, ¿qué ocurre en España y en Europa? Que para ponernos de acuerdo 28 países en una regulación tardamos 5 o 10 años. Y entonces, si es encima de tecnología, ya nace obsoleta. Y entonces eso no es muy adecuado para la innovación. Y además, no solo tecnológicas, sino también fiscales, donde se está no precisamente incentivando la innovación, etcétera. Estamos intentando una nueva vía, sobre todo a raíz del reglamento de inteligencia artificial, que es donde está ahora el mundo compitiendo, porque es que el que domina la inteligencia artificial dominará el mundo. Y entonces, nos hemos inventado una cosa que se llama sandbox regulatorios. ¿Qué es el sandbox? Para los que nos escuchan, los areneros, donde juegan los niños a hacer castillos de arena, etcétera. Bueno, pues la idea es que se fueran haciendo leyes no tan estrictas que encorsetaran la innovación, sino que dejaran margen para probar distintas legislaciones y por prueba y error ver cuál era la que funcionaba. Entonces eso será una vía intermedia entre el sistema anglosajón y el sistema europeo. Pero mucho me temo, primero, que llegamos tarde y segundo, que siempre iremos a la zaga del sistema norteamericano y de la innovación norteamericana. No soy tan pesimista porque todas las multinacionales norteamericanas quieren el mercado europeo, no solo por tamaño, sino por poder adquisitivo. Y al final acaban pasando por el aro de la regulación europea. Por eso ahora también Estados Unidos está haciendo presión para ver si se rebajan un poco las exigencias, que en algunas cosas tienen razón, de la regulación europea. Pero lo que no podemos decir es que no, que para que se pueda innovar más rápidamente hay que renunciar a la protección de los derechos fundamentales. Que eso es lo que hace China, porque los derechos fundamentales no existen. Le da lo mismo. No sé. Van muy rápidos porque no protegen los datos personales, la intimidad de los ciudadanos chinos, bueno, pues es pan comido para el gobierno que lo controla. Es decir, lo que no podemos poner como modelo es ni el chino ni un modelo norteamericano que sea, por la avidez, ¿no?, del capitalismo, de tener cuantos más ingresos, pues no proteger los derechos de los consumidores o los derechos fundamentales de los ciudadanos a su privacidad, etcétera. Entonces, yo estoy más del lado europeo, pero sí le doy la razón a Estados Unidos en que tenemos que bajar un poco la hiperregulación, pero no por ellos, por las propias empresas europeas, porque resulta que si quieres hacer una startup innovadora en España o en Europa, son tantos los problemas que acabas yéndote a Estados Unidos. Con lo cual España y Europa nunca tendrá un sector innovador porque nosotros mismos nos ponemos la zancadilla. O sea que no es por hacer un favor a las multinacionales norteamericanas o chinas, es por empezar a apoyar a las empresas españolas y europeas. ¿Cómo se nota que eres buen profesor? Porque al responder a la pregunta has respondido a las 3 siguientes que te iba a hacer sobre el tema de la regulación de la inteligencia artificial, sobre el tema de si las leyes suelen ir a la zaga o no de los avances y sobre si la hiperregulación es compatible con la competitividad. Como estamos terminando, sí quería que me dieras tu opinión sobre, hay un punto en la Carta de Derechos, en los derechos digitales, que habla del derecho al desarrollo tecnológico y a un entorno digital sostenible, y la sostenibilidad es un punto clave también de compromiso para Movimiento Azul y Movistar, y dice: el desarrollo de la tecnología y los entornos digitales deberá perseguir la sostenibilidad medioambiental y el compromiso con las generaciones futuras, ¿no? Poderes públicos impulsarán políticas ordenadas a la consecución de estos objetivos, prestando atención a sostenibilidad, durabilidad, reparabilidad y retrocompatibilidad de dispositivos y sistemas, ¿no? Que se habla también muy poco de esto, pero también es un derecho. Quería saber un poco tú esto, bueno, pues cómo lo ves, o si es una cosa que se pone más de postureo, o es realmente hay un compromiso europeo-español. Hay un compromiso porque además hay leyes europeas y españolas. La verdad que esto empezó hace muchos años con el reciclaje de los dispositivos móviles, etcétera, ¿no? Donde habían contenedores y se aprovechaban mucho material, además de estos de tierras raras, que es escaso, y entonces pues que está bien que se reutilice. Ahora más bien va el tema por el enorme coste medioambiental, sobre todo en agua y en energía, de la inteligencia artificial, ¿no? Y yo creo que el siguiente reto de la inteligencia artificial es justamente ir disminuyendo ese coste, ¿no? Porque cada consulta que hacemos, normalmente para chorradas, ¿no?, o cada dibujito que hacemos con una inteligencia artificial generativa, consume muchísima energía y muchísima agua, recursos hídricos. Y mucha gente decía que además la siguiente guerra mundial sería por el agua, que es escaso. Entonces yo creo que eso cada vez nos vamos a ir poniendo más serios y está bien que así sea. Y que la inteligencia artificial se reserve, habrá distintas aplicaciones, pues las que consumen
más recursos para temas más graves y las que son para chorradas, pues que sean aplicaciones mucho más sencillas y que consuman menos recursos. Y yo creo que ahora, aunque hay una carrera y una competencia entre todas las aplicaciones para ver quién tiene el mejor modelo de lenguaje, quién hace los dibujos más guays o las imágenes en movimiento más realistas y tal, ahora empieza la competencia por quién lo hace con menor coste económico y sobre todo por menor coste medioambiental. Porque además, también como hay leyes medioambientales que imponen costes económicos a quien contamina o a quien consume demasiada agua, demasiada energía, pues ahora yo creo que va a empezar una carrera porque, y de hecho lo hicieron los chinos, que eran capaces con una inteligencia artificial china que hacer lo mismo que ChatGPT, pero con un coste muchísimo menor. Entonces creo que... Tremenda crisis hubo allí. Por una cuestión de competencia, asistiremos, ¿no?, a que los grandes modelos de lenguaje y los grandes sistemas de inteligencia artificial, los centros de datos de supercomputación, pues se irán reduciendo en los costes. Veremos qué ocurre con la computación cuántica. Porque la computación cuántica, hoy salió una noticia, es capaz de realizar operaciones que los centros de supercomputación tardarían años en horas. Luego eso también supone un ahorro de costes. Bueno, pues como espero que nuestra audiencia, todos los que nos están acompañando al otro lado de la pantalla estén viendo, es un tema complicado, pero al mismo tiempo bastante sencillo, de alguna manera, en el sentido de ser conscientes de que tenemos derechos y tenemos deberes, que nuestros deberes tienen que ver con el respeto a los derechos de los demás y que esto pasa en el mundo físico y en el mundo digital, que son muchos los temas, pero al final hay este punto casi moral de lo que está bien y lo que está mal, que tenemos que tener en cuenta. En la web derechosdigitales.gov.es tenemos un poco todo el desglose de esta carta de todos nuestros derechos y de todos nuestros deberes, porque se habla mucho de algunos de ellos en los titulares, la privacidad, la protección de la infancia, la seguridad de nuestros datos, ¿no? Pero también tenemos el derecho al acceso igualitario a Internet, la libertad de expresión en línea, la protección frente a la discriminación digital, a la educación digital, que no pasa necesariamente por prohibir la tecnología en la escuela. Tenemos derechos que contemplan la herencia digital, el pseudonimato, la ciberseguridad, la recepción de información veraz, los derechos en nuestra relación con las administraciones públicas, que nos vemos abocados a estos trámites y tenemos derechos también en esta interacción digital, derechos en el ámbito laboral en su versión digital, a la desconexión y a muchas otras cosas, a la protección de nuestra salud. Os recomiendo que si tenéis un hueco lo vayáis conociendo para que no sea solamente que otros se ocupen de velar por nuestros derechos, sino que juguemos también nosotros un papel para hacernos preguntas, no solo las preguntas, Borja, que nos dicen que nos hagamos, sino otras. Os recomiendo seguir a Borja, que lo explica siempre muy fácil, y muchas otras personas que lo explican también muy fácil. Se me ocurre ahora Ofelia Tejerina, pero también, por ejemplo, Beatriz Izquierdo, que en los días previos a que esto se grabara, este episodio de Voces, ha avanzado un libro que se llama «¿Pero cómo va a ser esto delito, bro?», en el que precisamente nos anima a entender todo este mundo y a hablarlo con nuestros adolescentes para que entiendan lo que decía Borja, que ellos mismos juegan un papel de enorme responsabilidad en velar, cuidarse a ellos y cuidar también a los demás. Borja, como siempre, un placer. Mil gracias por explicar también las cosas y por acompañarnos en Voces. Y gracias a ti por invitarme. Y yo solo termino con una reflexión, y es que ya llevamos unos cuantos años con esto de la digitalización. A mí ya me da pereza cuando siguen hablando algunos de digitalización, sobre todo porque después de la pandemia, donde todos se tuvieron que digitalizar, incluso los que arrastraban los pies, yo creo que ya deberíamos ir dejando el calificativo digital como síntoma de que ya es una sociedad madura, porque, por ejemplo, antes no hablábamos de administración mecanográfica y ahora tampoco deberíamos hablar de administración digital. Los medios digitales se han integrado. O cuando yo te llamo a ti, no te digo te llamo a tu móvil digital. Antes era analógico. Ahora es digital, pero es tu móvil. O cuando estamos en casa, estamos viendo la tele, no decimos estamos viendo la TDT, que es la televisión digital terrestre. Bueno, pues a medida que vayamos olvidándonos de lo digital, porque nuestros hijos pasan más tiempo en el entorno digital que en el espacio físico. Entonces, debemos integrarlo en nuestra vida como una extensión más nuestra y preguntarnos por los temas de fondo. La educación, el comercio, la administración, que nos atiendan bien. Dice, no, bueno, pero entonces con medios digitales usted verá, pero a mí atiéndame bien, yo tengo derecho a que me atienda bien, ¿no? O el tema que has tratado, por ejemplo, de la desinformación. Yo tengo derecho a una información veraz. ¿Qué ocurre con la gente que ya no son solo medios de comunicación, sino particulares, influencers o no, que sueltan un bulo? No les pasa nada, no tienen ninguna responsabilidad,
Si lo hace un medio de comunicación, sí tiene una responsabilidad. Pero si ahora todos somos medios de comunicación desde nuestras cuentas en las redes sociales, pues yo creo que debemos reflexionar sobre el problema de fondo y ya olvidarnos un poco si es en papel o por el medio físico o por el medio digital. Ya debemos tenerlo integrado en nuestra vida. Gracias, Borja. Como siempre, este problema de fondo en el que se han perdido los valores, pero siempre son los demás los que los han perdido, nos da para muchos capítulos más. Gracias otra vez por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio de Voces. Feliz resto de vuestro día. Un abrazo.